sobre distintos acontecimientos, no tanto de actualidad, sino de personalidades de la política a nivel internacional. En este caso, presente aquí en los estudios, como ustedes lo ven, al licenciado en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Católica de La Plata y abogado también, Sabino Mostacchio, o Mostacchio, ¿cómo le dicen? Mostacho, muy Mostacchio. buenos días, ¿cómo les va? Buenos ¿Bien? días, Sabino. Gracias, es un placer tenerte No, aquí. por favor, el gusto es mío volver aquí a este estudio donde pasé tan buenos momentos. Bien, bueno, momento entonces, Sabino, de charlar un poco sobre Lula, que ha estado en el tapete en los últimos días por su liberación, ¿verdad? Así es, así es. Contanos un poco, ¿quién es Lula? Bueno, Lula da Silva, 2 veces presidente de Brasil, reconocido dirigente político en ese país, 4 veces candidato a la presidencia del país desde 1989 hasta que fue electo finalmente en el año 2002. Tiene una amplia trayectoria como dirigente sindical también en San Pablo. Nació en una familia humilde y consiguió ascender gracias a su carisma y a su oficio en la política. Claro. Como presidente, un buen amigo de la Argentina como presidente de Brasil, Mm, pero también un líder pragmático que, si bien venía de un origen de izquierdas, mantuvo muchas de las políticas que habían desarrollado sus antecesores, sobre todo en economía, en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Brasil, en las relaciones pragmáticas que tuvo con Estados Unidos y con Europa también. mm, Y esto le valió una enorme popularidad también porque coincidió su mandato con un fuerte crecimiento de la economía de Brasil. 50 millones de personas salieron de la extrema pobreza en Brasil durante sus 8 años de mandato, mira vos. no solo por sus planes sociales, sino también por la estabilidad macroeconómica que promovió. Claro, claro. ¿Quiénes son los antecesores? Hablaste de antecesores de Sí, Lula. bueno, Lula da Silva había tenido como antecesores a Fernando Henrique Cardoso, Mm, también 2 veces presidente, un hombre que viene de la centro derecha de Brasil, mira vos. reconocido economista que en su juventud había coqueteado con el marxismo, Mm, pero ya en su etapa adulta abrazó las teorías de la Escuela de Chicago, del monetarismo de Milton Friedman, y promovió una serie de reformas liberales que estabilizaron la economía de Brasil, entre ellas la creación de una nueva moneda, el real, y también profundizó la asociación con la Argentina en el Mercosur. claro. Otro de los antecesores de Lula, el problemático Fernando Collor de Mello, destituido en un juicio político por los escándalos de corrupción que tuvo su agitado mandato de 9 meses. Ujú. Después se recicló como senador por un estado del norte de Brasil. Se recicló en la Cámara de Senadores y actualmente tiene un bajo perfil. Y el último de los antecesores de Lula, aparte de Dilma Rousseff, el último de los expresidentes de Brasil que sigue con vida, José Sarney, Ajá. uno de los gestores del Mercosur y de la integración sudamericana, que terminó su mandato con una baja popularidad por la crisis económica que arrastró a toda América Latina a Mm, finales de los 80, mm, empezando por la hiperinflación que vivió la Argentina también. ujú. Precisamente es en ese contexto donde Lula surgió a la palestra nacional. Bien. En ese contexto. Y bueno, fue 2 veces presidente, se retira con una enorme popularidad Lula, Ujú. más que cualquiera de sus antecesores en la historia de Brasil, pero durante su segundo mandato estallaron algunos escándalos de corrupción en el Partido de los Trabajadores, que era el partido oficialista, y también en la oposición. Y es cuando la rama judicial del gobierno de Brasil, el Poder Judicial, empieza a ganar más protagonismo. Empiezan a destaparse una serie de operaciones y escándalos como el Mensalao, donde parte de la plana directiva del gobierno de Lula fue acusada de recibir sobornos de empresas privadas, hasta que estalló finalmente en la presidencia de Dilma Rousseff el escándalo de Odebrecht, que arrastró prácticamente a toda la clase política brasileña y aún de los países vecinos de Brasil, Perú, Ah, Colombia, Argentina también, ¿no? Argentina, Mm, hasta la Argentina y hasta México incluso llegaron los coletazos claro. de ese tremendo escándalo. Nada más que solamente en Perú es donde se produjo un avance judicial importante. En el resto de los países americanos No. no se ha profundizado. Y esto, bueno, terminó por enfangar a gran parte de la clase política brasileña y pavimentó el camino para el ascenso de Bolsonaro al poder, y también para la enorme popularidad de un juez desconocido del sur de Brasil, Sergio Moro, Ujú. que se convirtió en una estrella rutilante de la política brasileña inclusive.
entre 2014 y 2018, y en 2018 Bolsonaro lo nombra ministro de Justicia. Y precisamente los caminos de Lula y Moro se cruzaron precisamente en el año 2018, cuando Lula da Silva fue imputado y luego condenado por el juez Sergio Moro, acusado de recibir prebendas por parte de la constructora Odebrecht, acusado de favorecer negocios de la compañía en África. Precisamente Lula había tendido puentes con el continente africano, mientras los demás presidentes de Brasil miraban a Norteamérica y a Sudamérica. Lula miró a África, las antiguas colonias portuguesas. En especial es en Angola donde empezaron las acusaciones contra Odebrecht, que determinaron la condena de Lula después de ser procesado por el juez Sergio Moro, que lo condenó, y esta condena después fue ratificada y ampliada por un tribunal de segunda instancia. Lula recibió 9 años y 4 meses, el tribunal de segunda instancia lo subió a 12, y un tribunal de tercera instancia, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, después le va a rebajar esa condena a 8 años. Lula estuvo en total 1 año y medio cumpliendo la condena en la cárcel. Fue liberado en noviembre de 2019 por motivos humanitarios, ya que Lula sufrió un cáncer. También cambió la doctrina de la justicia brasileña. ¿Por qué? Porque hay una contradicción entre lo que es la Constitución de Brasil, que no permite ejecutar condenas salvo que estén firmes. Lo mismo pasa en Argentina. Claro. Nada más que el concepto de condena firme en Brasil se entendía de forma diferente. La condena firme es la que tiene una aprobación en segunda instancia. Y en el caso de Lula esto existía. Claro. Pero, sin embargo, la defensa de Lula pidió el cambio de la doctrina judicial, aduciendo que no se habían respetado las reglas del debido proceso. Y el Superior Tribunal brasileño de tercera instancia entonces le otorgó la libertad a Lula, también alegando de que había habido irregularidades en el proceso. No anuló en lo inmediato la condena. La anulación de la condena llegó recién en marzo de este año. ¿Por qué? Porque teníamos en cuenta y tenía en cuenta el tribunal de que Lula también arrastraba otras causas más también, conexas, que se estaban tramitando en Curitiba, en el sur de Brasil, en el juzgado que había sido de Sergio Moro. Sí. La cuestión es que la anulación de la condena de Lula después de su liberación en 2019, después de su desprocesamiento en otra causa en la cual se benefició Dilma Rousseff también en Brasilia, en noviembre de 2020, la anulación de esta condena originaria llega no solamente porque el cambio de doctrina fue refrendado por el máximo tribunal de Brasil, que es el Superior Tribunal Federal, sino también porque Sergio Moro, en cierta medida, esto hay que decirlo, cayó en desgracia en la política brasileña, porque Bolsonaro primero lo fulminó, lo destituyó en noviembre de 2019. Algunos observadores y analistas dicen que Bolsonaro estaba celoso de la popularidad de Moro. Otros dicen que Moro quería avanzar sobre figuras del entorno del presidente Bolsonaro, algo inadmisible para Bolsonaro y también para los militares brasileños, porque avanzar sobre Bolsonaro implica avanzar sobre las Fuerzas Armadas de Brasil. Teniendo en cuenta de que en México esto ya se ha producido, un escándalo que envuelve al jefe del ejército mexicano, que fue y está imputado en Estados Unidos, pero sin embargo México no quiere extraditarlo. Así que en países como México, Brasil, donde las Fuerzas Armadas han ganado enorme protagonismo a lo largo de la historia, esto resulta ser problemático. La cuestión es que Moro fue destituido y cayó en desgracia. Y sin quererlo, Bolsonaro contribuyó a abonar esta teoría muy en boga, que es la del lawfare, la utilización de la justicia con fines políticos. En eso se puede resumir básicamente. Que es algo que en realidad ha existido a lo largo de la historia, no es un invento de estos tiempos. Y ha existido en todos los continentes, como el poder judicial tradicionalmente vinculado al poder ejecutivo, a la cabeza del gobierno, siempre se usó como instrumento para disciplinar o reprimir todo tipo de oposición, desde tiempos muy antiguos, hasta que en el siglo XVIII surgen las revoluciones liberales, la teoría de la separación de poderes, y se entendió de que eso debía ser limitado o eliminada, esa práctica. Bueno, vemos que en realidad nunca pasó. El Poder Judicial siempre termina teniendo influencia política, a la vez que la política siempre termina teniendo influencia en lo judicial, ¿sí? Porque los poderes nunca están totalmente separados, están coordinados, se puede decir. De hecho, ¿quién nombra a los jueces?
Y los nombra normalmente el Poder Legislativo con aprobación del Ejecutivo. Como acá, ¿no? Tal cual, sí, en todos los países democráticos es el mismo sistema. Claro. La cuestión es que, volviendo a Lula, había recibido una sucesión de buenas noticias en lo procesal, que se corona ahora con la anulación completa de su primera condena, porque no se habían respetado las reglas del debido proceso. Hay sospechas sobre la actitud de los fiscales y de Sergio Moro, que habrían tenido algunas conversaciones en las cuales estaban arreglando en cierta medida una condena para Lula, pero también esto pone la lupa sobre el Tribunal de Segunda Instancia, que refrendó la condena y la amplió. Y hasta tal punto se debate también en Argentina sobre si los tribunales de segunda instancia pueden empeorar la situación del condenado en primera instancia. Lo pueden hacer. El tema es que había una apelación de los abogados de Lula al mismo momento. Claro. Si hay una apelación de los abogados defensores, entonces no puede un tribunal de segunda instancia perjudicar la situación del que apela, a la vez que apela a la fiscalía también. Bueno, se anuló la condena de Lula, pero sin embargo todavía no se investiga la actuación de Sergio Moro y de los fiscales. Los jueces del máximo tribunal brasileño pidieron un tiempo prudencial para analizar toda la causa. Y la anulación de esta condena no implica que Lula no pueda volver a ser condenado o procesado por otras causas. De hecho, Lula tiene otras causas conexas a esta, nada más que ahora la Corte Suprema de Brasil determinó que deben tramitar en Brasilia, en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque es allí donde tiene su sede el gobierno federal. Hasta ahora, bueno, había sido Sergio Moro un juez que estaba a muchos kilómetros de la capital, el que había puesto la lupa sobre los casos de corrupción en Brasil. Algo que en Argentina no se discute es el hecho de que la jurisdicción que entiende sobre los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos siempre va a ser la justicia de la capital. El fuero federal, pero en este caso de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Comodoro Pi. Exactamente, el famoso Comodoro Pi. Bueno, en Brasil había una regla bastante flexible hasta este momento. El Tribunal Superior de Brasil quiere sentar jurisprudencia en el sentido de evitar que los jueces regionales tomen demasiadas atribuciones. Algo que contrasta con otros países como México o Estados Unidos, donde el Poder Judicial Federal de todo el país tiene jurisdicción para analizar las actuaciones del gobierno federal. Por ejemplo, en Estados Unidos no necesariamente tiene que ser un juez federal de Washington. Un juez federal de Nueva York, de Chicago, pueden investigar o hasta condenar o paralizar la ejecución de medidas del gobierno federal. Lo mismo en México, por ejemplo. Uno puede pedir amparo ante un juez de cualquier estado del país, no solo de la Ciudad de México, de la capital. Bueno, en Brasil ahora parece que la regla tiende a ser concentrar todos los procesos en Brasilia, en el Tribunal Federal de Brasilia. De hecho, Lula tiene audiencias este año ante ese tribunal. El tema es que esto tiene una implicancia política enorme. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Lula se aprobó una ley que es la llamada Ley de Ficha Limpia durante el segundo gobierno de Lula. ¿Qué implica esto? Que los condenados por delitos dolosos contra la administración pública y delitos dolosos en general, si tienen un fallo confirmado en segunda instancia, están inhabilitados para ser candidatos y ocupar cargos públicos. Si están ocupando un cargo, deben dimitir. Y si están candidateados, deben abandonar la candidatura. Esta ley de ficha limpia ha sido tomada como ejemplo e imitada en algunos países de América Latina y en algunas provincias de la Argentina, como Mendoza, que a fines de 2020 aprobó una ley muy similar a la brasileña, la ley de ficha limpia. La cuestión es que esta ley de ficha limpia, en el momento de su aprobación, cortó la carrera de varios jerarcas del Partido de los Trabajadores y promovió el ascenso de Dilma Rousseff a la candidatura presidencial. Y después, en el mandato de Dilma Rousseff, terminó siendo utilizada también para limpiar a muchos líderes de la oposición de centro-derecha de Brasil, que también estaban implicados en el escándalo de Odebrecht. Y pavimentó, como dije antes, el acceso de Bolsonaro a la presidencia. Aunque también el círculo íntimo de Bolsonaro está últimamente salpicado por algunas denuncias. Uno de los hijos del presidente está siendo acusado en un tribunal de Río de Janeiro, aunque puede ser que la sentencia que anuló la causa de Lula lo beneficie también, en el sentido que esa causa deba ser remitida a Brasilia también.
Puede ser también. La cuestión es que Lula terminó siendo víctima de su propia creación en el 2018 cuando se lo inhabilitó para la candidatura presidencial. ¿Y ahora también o no? En caso de que pueda llegar a las elecciones, sigue teniendo causas Lula. Sí, ¿no? tal cual. Lula sigue teniendo causas y en el caso de tener una condena refrendada otra vez en segunda instancia, No lo puede inhabilitaría. participar. Y hasta las elecciones de Brasil que van a ser en octubre de 2022 todavía tenemos más de un año y medio por delante todavía. Hay que ver la celeridad que tiene la justicia de Brasil si avanza con estas causas, si Lula es condenado y si esa condena llegaría a tiempo al tribunal de segunda instancia. Muchos dicen que es probable que si Lula tiene una condena en primera instancia, la causa no llegue a ser resuelta en segunda instancia, sino hasta después de las elecciones. O sea que podría participar. Podría participar por más que tenga condenas en primera instancia, Claro. Lula podría participar y ser el candidato natural que termine de unir a la izquierda brasileña. El tema es que hay otra implicancia política importante. Bien. Porque a Bolsonaro le permite primero polarizar con una figura como Lula, que sigue despertando rechazo en la derecha brasileña, le permite con esto sobrepasar a sus rivales en la derecha brasileña que habían adquirido cierta importancia en el último año. Y también a Lula lo enfrenta a un desafío, porque la izquierda brasileña no es la misma que fue durante sus 2 mandatos. Hay expresiones de izquierda mucho más radicales que no están dispuestas a asumir los compromisos que Lula asumió con el sistema político y económico dominante. Por ejemplo, una izquierda más, no tanto extrema, pero sí más crítica con lo que fue la política económica de Lula, los compromisos de Lula con los bancos, con el empresariado. Y ahí Lula tiene un desafío de si puede captar todo este voto de izquierda. Eso está por verse. Eso está por verse, o sea, no está claro. Y la intromisión que puede tener Bolsonaro con la justicia, Sabino, ¿existe? ¿Es real al momento de, por ahí, permitirle o no participar de una contienda electoral a Lula? Y ese es el tema. Primero hay que ver hasta dónde llega el poder real de Bolsonaro, porque fulminó a Moro y nombró su propio ministro de Justicia. El tema es que Bolsonaro venía de una minoría en el poder legislativo, cosa que también le había pasado a Lula, porque el sistema político de Brasil, por su sistema de votación tan particular, está muy fragmentado. Hay como 25 partidos en la Cámara de Diputados y 10 en la Cámara de Senadores. Nunca, en los últimos años, al menos en la historia moderna de Brasil, ningún presidente jamás ha tenido mayoría absoluta en el Congreso, ni siquiera una mayoría simple importante como puede ser en Argentina. Claro. Si bien en Argentina no tenemos tantos partidos políticos en la Cámara, tenemos una fragmentación similar, pero el tema es que nuestro sistema tiene un presidencialismo fuerte, el sistema brasileño no. De hecho, 2 presidentes terminaron destituidos en juicio político. Es verdad. Dilma Rousseff y Collor de Mello, claro, de hecho. Claro. Bolsonaro también enfrentó 3 pedidos de juicio político, pero logró capear el temporal al aliarse con 10 partidos menores en la Cámara que le garantizan estabilidad y mayoría. De hecho, Bolsonaro ayudó a nombrar, mejor dicho, a los presidentes de las 2 cámaras, que le reportan a él. El tema es que hay que ver si a Bolsonaro le conviene más Lula libre que Lula detenido. Y la mayoría de los observadores se inclina porque a Bolsonaro le conviene más un Lula libre. Para poder vencerlo en las elecciones. Exactamente, porque le permite mayor polarizar. Y mayor legitimidad quizás. Tal cual, ¿no? Exactamente, le permite polarizar por derecha con Lula, le permite borrar del plano a figuras de la centro derecha más moderadas en teoría que él, como el gobernador Doria de Sao Paulo, João Doria de San Pablo, que adquirió cierta fama en su lucha contra el coronavirus, ya que adoptó medidas mucho más restrictivas que las que recomendaba Bolsonaro. Ahora, Sabino, se dice que Trump perdió las elecciones por sus malas decisiones para enfrentar justamente el coronavirus. Bolsonaro va por el mismo camino, o por lo menos la información que nos llega a nosotros es que el coronavirus está haciendo desastres en Brasil. Sí. ¿Le permitiría así todo en este contexto de gestión frente a la pandemia poder derrotar a Lula con el desastre que está haciendo, por lo menos a lo que nos llega a nosotros, ¿no? Y bueno, es una buena pregunta y aparte es muy bueno que la hayas hecho porque es algo que enfrentan todos los gobiernos del mundo prácticamente, este desafío de cómo capear el temporal de la pandemia. Salvo algunos gobiernos que no dependen del proceso democrático, como puede ser en Asia o en Medio Oriente,
En el resto del mundo occidental la suerte de los gobiernos está atada o va a estar atada como gestión en el tema de la pandemia. En el caso de Bolsonaro, él apunta fuerte a la campaña de vacunación. De hecho, volvió a cambiar de ministro de salud. Cambió de ministro de salud 4 veces en su mandato. ¿4 veces? Sí. Nada más que ahora acaba de nombrar a un ministro bastante prestigioso, que es el presidente de la Sociedad de Cardiología de Brasil, un médico muy respetado, que no reporta ni ha reportado políticamente a ningún partido. De hecho, Bolsonaro ahora ha cambiado el enfoque, se muestra en público con cierto distanciamiento, con barbijo. De hecho, se dice que llegó a tener la enfermedad, no está comprobado, pero él dice que llegó a estar infectado. Ajá. De hecho, él apuesta fuerte a la campaña de vacunación. Dice, según las estadísticas oficiales, que Brasil ha vacunado a 13 millones de personas y Bolsonaro espera llegar a fin de año con 50 millones de vacunados. Al menos él espera antes de las elecciones cubrir a todos los grupos de riesgo con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de la India, la de AstraZeneca y 2 vacunas chinas. Así que Brasil ha hecho una compra grande de dosis de vacunas. Así que Bolsonaro ata la suerte de su mandato primero a la vacunación. Bien. Para también dejar de lado a los gobernadores que han sido críticos con él. Y después el factor Lula. Hay un sector de la clase media de Brasil que es muy crítico con los escándalos de corrupción que afectaron el último mandato de Lula y a Dilma Rousseff. Y esto Bolsonaro espera aprovecharlo para polarizar con la figura de Lula, que sigue despertando rechazo en un sector de la población brasileña, no por sus políticas económicas que dejaron buena memoria, sino por los escándalos de corrupción que envolvieron sus últimos años. Y también Bolsonaro especula con la fractura de la izquierda brasileña, porque en todos estos años que Lula estuvo fuera del gobierno, surgieron algunas otras expresiones de izquierda mucho más críticas, como el PSOL, el Partido de la Solidaridad, Ciro Gómez, ex gobernador del estado de Ceará, que fue mucho más crítico con las políticas económicas de Lula, y Bolsonaro espera que la izquierda brasileña no se pueda encolumnar y que el voto de izquierda se divida y se diluya, al menos en la primera vuelta, y que en la segunda vuelta a Lula le sea difícil atraer este voto de izquierda, porque tendría que verse obligado a girar al centro, como hizo en sus 2 mandatos anteriores, para atraer voto de clase media y de clase alta, y esto impida que la izquierda brasileña se encolumne detrás de él. Por lo que se ve claramente, a Bolsonaro le puede beneficiar un Lula libre, pero es un arma de doble filo también. Claro que porque sí. él depende de la evolución de la pandemia y también de la economía. Él prometió reformas económicas que no concretó hasta este momento. Bien. Así que él está atado a esos 2 temas. A esos 2 temas, bien. Me quedo con este título. A Bolsonaro le podría beneficiar un Lula libre. Me quedo con eso. Tal cual. La 1 de la tarde, 29 minutos. Ya venimos.